En estos días el mundo se encuentra en un estado de tensión extremo, con conflictos que parecen sacados de un mapa geopolítico de ficción. La guerra entre Israel e Irán ha entrado en su octavo día, con los bombardeos en Teherán mostrando poco indicio de cese del fuego. Mientras tanto, el Líbano se vuelve a encontrar en el epicentro de un tablero regional complejo, donde las divisiones y las presiones son la norma. Sin embargo, es en Oriente Medio donde los acontecimientos más recientes han sacudido la región, una guerra implacable que enfrenta a Israel con Irán, con Estados Unidos tomando partido del lado del primero. En este documental, exploraremos las implicaciones de estos conflictos, desde el análisis de las motivaciones detrás de los bombardeos hasta la reacción internacional y sus posibles consecuencias. Con entrevistas a expertos y observadores de la región, nos sumergiremos en el corazón del conflicto, tratando de entender qué nos está llevando hacia un escenario de guerra nuclear. La escalada del conflicto en Medio Oriente, ¿qué implica para la región y el mundo? La situación en Teherán sigue siendo tensa después de una oleada de ataques a gran escala llevados a cabo por Israel contra objetivos en la capital iraní. La respuesta militar de Israel fue inmediata, tras el lanzamiento de misiles iraníes hacia su territorio. Se trata de la más reciente manifestación de la escalada del conflicto en la región. Desde que comenzó el conflicto entre Irán e Israel en 2024, hemos visto cómo el escenario geopolítico se ha vuelto cada vez más complejo y precario. El conflicto inicial, centrado en la frontera siria, pronto se expandió hacia Líbano y, en el último año, también hacia Gaza. Pero este nuevo episodio de violencia puede ser visto como una continuación del patrón de escalada que hemos visto en la región. Se trata de una serie de eventos que han sido desencadenados por pequeñas acciones, cada vez más intensas y provocativas. Los misiles iraníes lanzados hacia Israel el sábado fueron solo otro capítulo en este libro de violencia y venganza. Israel ha utilizado esta estrategia durante décadas, desde su fundación hasta la actualidad. La ideología de seguridad nacional e identitaria del país ha llevado a una serie de acciones militares y políticas que buscan garantizar la supervivencia del Estado de Israel. Pero estas acciones también han tenido un impacto en la región y en los países vecinos. En el caso de Irán, la respuesta militar ha sido inmediata. El país ha declarado que se defenderá a toda costa, frente a la agresión israelí. Esta postura defensiva es comprensible, dada la historia de violencia y agresión hacia los países del Golfo Pérsico. Pero la escalada en la región tiene implicaciones más amplias que solo se centran en Irán e Israel. La crisis petrolera sigue siendo un tema sensible en la región. El petróleo es una fuente de poder y riqueza para muchos países, y cualquier perturbación en el mercado puede tener consecuencias devastadoras. La respuesta internacional a esta escalada ha sido débil hasta ahora. La comunidad internacional se ha limitado a condenar las acciones israelíes, pero no ha tomado medidas concretas para frenar la violencia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha llamado a la cesación del fuego, pero aún no hay una solución viable para poner fin al conflicto. En este momento, la situación en Medio Oriente sigue siendo muy tensa. La escalada del conflicto puede llevar a una serie de consecuencias graves, desde la pérdida de vidas hasta la destrucción de infraestructuras y el caos económico. Es importante que las potencias internacionales tomen medidas concretas para frenar la violencia y buscar una solución pacífica al conflicto. La escalada en la región también tiene implicaciones más amplias que solo se centran en Medio Oriente. La crisis puede afectar a la estabilidad global, especialmente en Europa y en el mundo occidental. Es importante que las potencias internacionales trabajen juntas para encontrar una solución al conflicto. En este momento, la situación en Teherán sigue siendo tensa. La escalada del conflicto puede llevar a una serie de consecuencias graves, desde la pérdida de vidas hasta la destrucción de infraestructuras y el caos económico. Es importante que las potencias internacionales tomen medidas concretas para frenar la violencia y buscar una solución pacífica al conflicto. Intro, música y efectos de fondo. Presentador. Líbano, un país que ha vivido durante décadas bajo el sombreado de la guerra y la inestabilidad, vuelve a quedar atrapado en un conflicto que no comenzó en su territorio. Bombardeos israelíes y ataques de Hezbolá han desplazado a decenas de miles de personas, mientras el Estado libanés intenta recuperar autoridad frente a un movimiento armado que enfrenta tensiones internas y presiones internacionales.
¿Qué implica esta escalada para la región y cómo puede afectar a la paz en Oriente Medio? Corta a una entrevista con un experto en geopolítica. Experto: Líbano ha sido siempre un punto de inflexión en la región. Su ubicación estratégica, su población diversa y su historia complicada han convertido al país en un actor clave en los conflictos regionales. Durante décadas Hezbollah ha mantenido una postura de resistencia contra Israel, pero también ha sido una fuerza política y social importante en el país. Presentador: ¿pero qué ha cambiado recientemente para que Líbano vuelva a quedar atrapado en otro conflicto? ¿Qué presiones externas e internas enfrenta Hezbollah hoy en día? Experto: Hezbollah enfrenta una serie de desafíos sin precedentes. La situación económica del país es precaria, la corrupción es generalizada y el movimiento chiita que representa enfrenta tensiones internas. Además, las presiones externas son fuertes, especialmente de parte de Irán, que sigue respaldando al movimiento. Pero también hay una serie de factores internacionales que pueden influir en la situación, como la relación entre Israel y sus aliados, o la posición de Estados Unidos en la región. Corta a un reportaje del campo. Presentador: la situación en Líbano es cada vez más complicada. Decenas de miles de personas han sido desplazadas, escuelas y hospitales están cerrados y la economía está colapsando. ¿Qué implica esta escalada para el futuro del país? Experto: la respuesta es simple: Líbano no puede seguir viviendo bajo la sombra de la guerra y la inestabilidad. El país necesita una solución política y social que permita a los libaneses vivir en paz y seguridad. Pero eso requiere que el Estado libanés recupere su autoridad y que Hezbollah abandonara su postura de resistencia. La escalada actual puede ser un punto de inflexión para la región. Corta a una entrevista con un político liberal. Político: Líbano no puede volver a quedar atrapado en otro conflicto. Es hora de que el país tome decisiones firmes y se dirija hacia una paz duradera. La situación actual es un ejemplo clásico del mal que se consume a sí mismo. Si no se toman medidas para cambiar la situación, la región se verá obligada a soportar otra escalada. Presentador: la posición de los liberales y progresistas en Líbano es clara. Pero, ¿qué implica esta escalada para la paz en Oriente Medio? Experto: la respuesta es simple: una escalada en Líbano puede tener consecuencias profundas en la región. Israel y sus aliados pueden ver a Líbano como una amenaza, mientras que Irán y sus aliados pueden verlo como un socio estratégico. La situación actual puede llevar a una serie de conflictos adicionales, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la región. Cierre con música y efectos de fondo. Presentador: Líbano vuelve a quedar atrapado en un conflicto que no comenzó en su territorio. La escalada actual puede ser un punto de inflexión para la región, pero también requiere una serie de soluciones políticas y sociales para garantizar la paz y la seguridad del país. La escalada de violencia en el Golfo Pérsico ha generado un creciente sentido de inquietud en las comunidades internacionales. Desde el ataque a la nave mercante que ocurrió el 6 de marzo del año en curso, hasta los bombardeos recientes contra objetivos militares iraníes, es evidente que las tensiones entre Israel y Estados Unidos por un lado, e Irán por otro, han alcanzado un punto crítico. Desde la crisis con Irán comenzó una escalada de violencia que afecta al Golfo Pérsico. En octubre del año en curso, un paquete aéreo de misiles iraníes repelido por las fuerzas aliadas en el Golfo Pérsico había causado preocupación en Washington y Tel Aviv. El ataque ha sido calificado como agresivo por el gobierno de Estados Unidos y ha generado una reacción fuerte de la comunidad internacional. En 2018, Irán fue signatario de un acuerdo nuclear con las potencias mundiales, lo que le permitió reducir significativamente su programa nuclear en cambio por las sanciones impuestas por las potencias occidentales. El acuerdo ha sido calificado como definitivo por los Estados Unidos y ha sido ratificado por Israel. En 2021, Irán se retira del acuerdo nuclear, lo que ha generado un aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico. Desde entonces, los bombardeos contra objetivos militares iraníes han aumentado significativamente, lo que ha generado preocupación entre las potencias internacionales. En la cuestión de Irán y su programa nuclear, Estados Unidos y Israel han tomado una postura dura contra el país. Mientras tanto, Rusia, China e Irán han expresado su oposición a cualquier intento de imponer sanciones económicas a Irán. En 2018, Estados Unidos abrió embajadas en Tel Aviv y Jerusalén, lo que ha sido calificado como un paso hacia el reconocimiento del gobierno israelí.
En este contexto, los bombardeos recientes contra objetivos militares iraníes han generado una reacción fuerte de la comunidad internacional. Mientras tanto, Estados Unidos y Israel han expresado su apoyo a las acciones de Irán en el Golfo Pérsico. La escalada de violencia en el Golfo Pérsico ha generado preocupación entre las potencias internacionales. Mientras tanto, es importante recordar que la situación en el Golfo Pérsico es compleja y multifacética, lo que requiere un análisis detallado y cuidadoso. La respuesta a este conflicto es fundamental para evitar cualquier escalada de violencia y generar un diálogo constructivo entre las partes involucradas. Intro musical y apertura del documental. Presentador, bienvenidos a Geopolítica en Acción. Hoy nos centraremos en un tema que ha generado gran interés en la comunidad internacional, las alianzas militares entre Rusia e Irán. Según informes de medios estadounidenses, Moscú podría estar compartiendo inteligencia con Teherán sobre activos militares de Estados Unidos. Pero, ¿qué implica esto para la estabilidad en el Medio Oriente y qué movimientos podrían hacerse en la escena global? Contexto histórico. En los últimos años, las relaciones entre Rusia e Irán han mejorado significativamente. Ambas potencias se oponen a la influencia estadounidense en la región y buscan fortalecer su alianza militar y económica. En 2015, Teherán firmó el Acuerdo de Viena con Moscú, que estableció un acuerdo para reducir las armas nucleares iraníes a cambio de una ayuda económica de $150.000 millones. Análisis geopolítico. Según Farid Kaad, internacionalista y experto en conflictos del Medio Oriente, no es algo que Estados Unidos no haga frente a Rusia en la guerra en Ucrania. En efecto, Moscú ha sido más firme que Washington en su postura hacia Kiev durante los últimos años. Pero, ¿por qué ahora se involucraría en el conflicto iraní con Estados Unidos? La respuesta puede estar en la historia de las alianzas militares entre ambos países. En la década de 2000, Rusia y Irán establecieron una relación militar estrecha, que se profundizó con la firma del Acuerdo de Viena. En ese momento, Teherán buscaba contrarrestar la influencia estadounidense en la región y encontrar un aliado para sus intereses regionales. Por otro lado, Moscú quería expandir su influencia en el Medio Oriente y desafiar a Estados Unidos. Análisis de las implicaciones. Si se confirma que Rusia está compartiendo inteligencia con Irán sobre activos militares estadounidenses, esto podría tener varias implicaciones geopolíticas. En primer lugar, podría aumentar la tensión en el Medio Oriente y desestabilizar la región. Estados Unidos podría responder con medidas más agresivas, lo que podría llevar a un conflicto más abierto. En segundo lugar, podría significar una mayor cooperación entre Rusia e Irán en términos de seguridad regional. Ambas potencias podrían trabajar juntas para contrarrestar la influencia estadounidense y encontrar soluciones más sostenibles al conflicto israelí-palestino. En tercer lugar, esta alianza podría tener implicaciones para las relaciones entre Rusia e Israel. Aunque ambos países tienen intereses comunes en términos de seguridad regional, es posible que Israel se sienta amenazado por la creciente influencia rusa en el Medio Oriente. Conclusión. En resumen, la relación entre Rusia e Irán ha mejorado significativamente en los últimos años. La posible alianza militar entre ambos países podría tener implicaciones geopolíticas importantes para la estabilidad en el Medio Oriente y las relaciones internacionales globales. A medida que se desarrollan más informes sobre esta alianza, es importante seguir monitorizando el desarrollo de este tema y analizar sus posibles implicaciones a largo plazo. Outro musical. En las últimas semanas, la tensión en el Medio Oriente ha llegado a un punto crítico. La guerra entre Estados Unidos y Israel contra Irán se está desbordando de su frontera, afectando no solo a la región sino también a los países cercanos y hasta a regiones distantes como el Kurdistán iraquí. Este conflictivo escenario ha estado gestándose durante décadas. La relación entre Estados Unidos e Irán es compleja, con raíces en la guerra Irán-Irak de los años 80 y sus secuelas. El apoyo estadounidense a la resistencia iraní, especialmente a grupos como el Hezbollah, ha sido un punto de conflicto constante. El asesinato del general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos en 2020 fue solo el goteo que rompió el vaso. Por otro lado, la política externa de Israel tiene una fuerte connotación sionista y no puede ignorar los intereses estadounidenses.
La guerra entre Israel e Irán se ha intensificado tras las elecciones presidenciales estadounidenses en 2020, donde Donald Trump desafiaba a las tradicionales políticas de Washington hacia Teherán. El año pasado, el presidente Joe Biden tomó medidas para revertir algunas de estas políticas, pero la guerra sigue. El conflicto ha dejado al Medio Oriente en una crisis humanitaria sin precedentes. Cientos de miles de personas han huido debido a los ataques. La situación es tan grave que incluso las Naciones Unidas han advertido sobre una posible catástrofe. El Kurdistán iraquí, con su capital Erbil, ha sido especialmente afectado por la guerra. Muchos residentes de esta región ya habían huido debido a conflictos sectarios como el de Mosul en 2017. La situación en la zona se vuelve cada vez más tensa. Estados Unidos y Israel han llevado sus ataques a gran parte del norte de Irán, donde se encuentran las bases militares iraníes en el desierto. Sin embargo, estas acciones no solo afectan al país iraní sino también a su aliado más cercano, Irak, y a otras potencias regionales como Irak. Muchos expertos temen que el conflicto puede extenderse aún más. Al analizar este escenario, se pueden ver las implicaciones geopolíticas profundas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La tensión en el Medio Oriente no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que también tiene ramificaciones internacionales. Las acciones militares estadounidenses y israelíes pueden generar un ciclo de represalias, provocando una escalada de violencia. Además, la guerra puede tener consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles de Irán y Irak. La situación en el Kurdistán iraquí muestra claramente cómo estas acciones han afectado a regiones que ya habían experimentado conflictos. Muchas personas se ven obligadas a huir de sus hogares por la guerra, lo cual genera una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, también hay factores geopolíticos más profundos en juego. La lucha contra Irán por Estados Unidos e Israel puede ser vista como parte de un esfuerzo mayor para dominar el Medio Oriente. Por otro lado, Irán se ha convertido en una potencia cada vez más fuerte que busca expandir su influencia regional. La situación en el Kurdistán iraquí refleja las ramificaciones geopolíticas de este conflicto. La región está bajo presión para mantener la estabilidad debido a sus vínculos históricos y culturales con Irak, pero también se ve afectada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La respuesta internacional ha sido débil hasta ahora. Las Naciones Unidas han llamado al fin de las hostilidades y a un alto al fuego, pero es aún temprano para saber cómo responderá la comunidad internacional ante este escenario en constante evolución. La situación en Irán es cada vez más tensa, con Estados Unidos y su aliado Israel lanzando ataques militares contra el país. El presidente Donald Trump ha pedido un "unconditional surrender" a Irán, lo que ha generado una gran controversia en el ámbito internacional. Para entender mejor la situación, es importante recordar el contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. En la década de 1970, el régimen de Shah Mohammad Reza Pahlavi recibió apoyo económico y militar de Estados Unidos, lo que le permitió consolidar su poder en Teherán. Sin embargo, con la Revolución Islámica de 1979, el régimen de Ayatolá Khomeini tomó el poder y comenzó a implementar políticas más conservadoras y antioccidentales. Después del atentado contra la embajada estadounidense en Teherán en 1980, Estados Unidos y Irán se encontraron en una guerra química y petrolera que duró hasta 1988. La guerra había sido intensificada por el régimen de Saddam Hussein en Irak, que había apoyado a Irán en su conflicto con Estados Unidos. En la década de 1990, Estados Unidos comenzó a adoptar una política más dura hacia Irán, sancionando al régimen y limitando su acceso a tecnología y recursos. En el 2009 el presidente Barack Obama llegó al poder prometiendo cambiar esta política y buscar un diálogo con el régimen de Irán. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos e Irán ha sido complicada desde entonces. En 2015 el régimen de Irán firmó el Acuerdo de Naciones Unidas sobre el programa nuclear, que limitaba su capacidad para desarrollar armas nucleares en cambio por sanciones económicas. Sin embargo, en 2018, Estados Unidos anunció la retirada del acuerdo y reanudó las sanciones. En el caso actual, los ataques militares contra Irán han sido ampliamente criticados por la comunidad internacional. La Unión Europea ha condenado las acciones de Estados Unidos como inaceptables y ha llamado a un diálogo para resolver el conflicto pacíficamente. La respuesta de Trump a estos ataques ha sido particularmente controvertida.
Al pedir unconditional surrender a Irán, Trump ha generado una gran preocupación en el ámbito internacional. La mayoría de los expertos consideran que esta posición es inaceptable y puede llevar a un escalado del conflicto. En este sentido, la posición de Putin es particularmente interesante. El presidente ruso ha hablado con el presidente iraní Hassan Rouhani y ha expresado su deseo de encontrar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, la relación entre Rusia e Irán es compleja y ha sido marcada por tensiones en el pasado. En resumen, la situación en Irán es cada vez más tensa y requiere una solución rápida y pacífica. La posición de Trump como presidente de Estados Unidos ha generado gran preocupación en el ámbito internacional y requiere un diálogo claro para encontrar una solución al conflicto. La respuesta de la comunidad internacional a este conflicto será crucial para determinar el futuro de las relaciones entre Irán, Estados Unidos e Israel. La mayoría de los países están llamando a un diálogo pacífico y a evitar que el conflicto se extienda a otras regiones del mundo. Solo con una solución pacífica y justa se puede lograr la paz en este valioso petróleo ricas regiones geopolíticas. Introducción. En un giro inesperado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado que la administración Trump está al tanto de las informaciones que sugieren que Rusia podría estar proporcionando inteligencia a Irán sobre posiciones estadounidenses en el Medio Oriente. Esta revelación ha generado una gran preocupación entre los expertos en geopolítica y ha llevado a preguntarse cuál es el propósito de esta posible colaboración. Desarrollo. Según Hegseth, Washington está monitoreando todo lo que sucede en la región y se encuentra preparado para enfrentar cualquier actividad que no deba estar ocurriendo. Sin embargo, los detalles de estas acusaciones siguen siendo vagos, y falta aclaración sobre cuál es el propósito de esta posible colaboración entre Rusia e Irán. El contexto histórico de esta situación es crucial. La relación entre Rusia e Irán ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias a la participación rusa en el conflicto civil sirio y su apoyo a Teherán en el Medio Oriente. Además, Estados Unidos y Rusia han sido rivales políticos y estratégicos durante décadas, especialmente desde que Washington decidió saldar cuentas con Moscú en los últimos años. La posibilidad de que Rusia esté proporcionando inteligencia a Irán sobre posiciones estadounidenses en el Medio Oriente es un tema sensible. Podría aumentar la tensión entre estos tres actores y podría poner en peligro cualquier posible acercamiento hacia una alianza regional. El análisis geopolítico de esta situación es complejo. Por un lado, Irán está tratando de consolidar su posición en el Medio Oriente y enfrentar a sus rivales. Al mismo tiempo, Rusia busca establecerse como una potencia regional importante y desafiar la hegemonía estadounidense en el continente. Pero lo que podría ser aún más preocupante es la posible cooperación entre Irán e Irak en contra de su común enemigo, Estados Unidos. La proximidad entre estos dos actores podría llevar a una escalada de tensión y crear un escenario en el que se encuentre involucrado Israel. Implicaciones internacionales. Estas acusaciones sugieren que la situación en el Medio Oriente está volviendo más compleja y complicada. La tensión entre Estados Unidos e Irán siempre ha sido alta, pero ahora parece que Rusia está tomando parte activa en este conflicto. La respuesta internacional a esta situación es crucial. La Unión Europea y otros actores regionales deben mantener una postura neutra y buscar encontrar soluciones pacíficas al conflicto. De lo contrario, se podría generar un escenario de guerra en el Medio Oriente que tendría consecuencias devastadoras para la región. En conclusión, la situación entre Rusia e Irán sobre posiciones estadounidenses en el Medio Oriente es cada vez más preocupante y requiere una atención inmediata. La comunidad internacional debe trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas al conflicto y evitar que se genere un escenario de guerra en la región. Conclusión. La posibilidad de que Rusia esté proporcionando inteligencia a Irán sobre posiciones estadounidenses en el Medio Oriente es un tema sensible que requiere atención inmediata. La comunidad internacional debe trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas al conflicto y evitar que se genere un escenario de guerra en la región. Introducción. La postura de Italia en relación con el ataque a Irán ha generado un fuerte debate en el país, donde la oposición y el gobierno han tenido opiniones divergentes sobre el uso de las bases estadounidenses. La historia del Golfo Pérsico es compleja y está marcada por una serie de conflictos entre Estados Unidos e Irán.
El ataque a Irán de Estados Unidos e Israel ha desatado un fuerte debate en Italia, donde el gobierno de Giorgia Meloni ha guardado silencio durante días y al final ha decidido mantenerse al margen. En los últimos años, Italia ha sido un país clave para la paz en Oriente Próximo. El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha sido uno de los defensores más vocales de los procesos de apertura hacia los países del Golfo. Su postura es contraria a la del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Según Renzi, la destrucción de los ayatolás contribuye a la paz en Oriente Próximo. Pregunta: ¿por qué no sigue la postura española? Respuesta: estoy de acuerdo con la postura de Pedro. Ayer por el jueves en el Parlamento, ataqué duramente a Giorgia Meloni. El gobierno italiano es incapaz de tomar una postura seria. Pero al mismo tiempo, no creo que sea inteligente atacar a Estados Unidos cuando los ayatolás y Hezbollah atacan Chipre. Pienso lo peor posible sobre la administración de Trump, el ICE, los aranceles. Pero esto no puede llevar a la postura populista de Sánchez, que dice: no, estamos a favor de la paz. Yo también estoy a favor de la paz, pero si atacan Chipre significa que están atacando a Europa. La postura española es que puede defender Chipre sin cooperar con el ataque a Irán. Nadie está a favor de la guerra, pero creo que el ataque a Irán ha sido lo correcto porque pienso en las chicas iraníes. Matteo Renzi tiene 50 años y nunca ha visto la libertad en Irán. Así que si se abre un espacio para la libertad, me alegro. Pero incluso si el ataque ha sido necesario, es importante recordar que la paz no viene solo de la guerra. La paz requiere una serie de medidas que van más allá del apoyo militar. La posición de Renzi sobre el ataque a Irán también refleja su visión para el futuro de Italia y de Europa. El país necesita tomar una postura clara sobre los conflictos en Oriente Próximo, no solo para proteger sus intereses económicos y políticos, sino también para defender la seguridad y la estabilidad del continente. La alianza entre Italia e Irán es un ejemplo de cómo la política exterior de un país puede tener consecuencias significativas en el mundo. La posición de Renzi sobre el ataque a Irán refleja una voluntad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos, y no solo depender del apoyo militar. La crisis en Irán también tiene implicaciones para la seguridad regional y global. El país es un importante productor de petróleo y gas, y cualquier cambio en su situación puede tener consecuencias significativas para la economía mundial. En conclusión, la postura de Italia sobre el ataque a Irán es un reflejo de una política exterior compleja y multifacética. La posición de Matteo Renzi sobre el tema refleja una visión para el futuro del país y de Europa, y busca encontrar soluciones pacíficas a los conflictos en Oriente Próximo. En estas horas de crisis y tensión en Oriente Medio, recordamos que la geopolítica es un juego complejo donde las acciones de un país pueden tener resonancias globales. Deberemos seguir monitoreando los acontecimientos con atención, analizando cada movimiento con precisión para comprender mejor el panorama dinámico del mundo. La información que hemos presentado en este documental nos ofrece una visión clara de la compleja situación actual, donde potencias mundiales y actores regionales se entrelazan en un triplo juego de alianzas y rivalidades. Mantengamos la vigilancia y la reflexión sobre las implicaciones que estas acciones pueden tener para el futuro de la región y nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias actuales de geopolítica internacional.